Presenta Fábrica de Pastas Artesanales La Luisita, 25 de mayo 455, Ciudad de Viedma. Cementos del Valle, el nombre del cemento de la comarca. Parque Industrial de Carmen de Patagones. Presentamos en Mapuchito Noticias a Daniel Montoya. Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias. Vamos a dialogar ahora con el titular de la consultora política, Daniel Montoya. Me estoy refiriendo, claro está, a Daniel Montoya. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto en saludarte. ¿Cómo estás vos? Raúl, un gusto conectarme con tu enorme audiencia del sur, bueno, en toda la zona aledaña a Viedma, Río Negro, bueno, y todas esas provincias magníficas del sur. Bueno, que te están esperando, de cualquier manera. Sí, tal cual, la verdad es que tengo previsto, y más ahora, bueno, en este escenario que yo creo que hemos vuelto a poner en valor el tema de la verdad, los lugares fantásticos que tenemos para visitar en el verano a nivel nacional, con todo este tema de la pandemia, y yo creo que esto, ya te digo, con este escenario en puerta, no hay ninguna excusa para hacerse una escapada y conocer, la verdad, los lugares por ahí que también están un poquito fuera de los circuitos turísticos habituales. Más con este tema de la pandemia, viste, uno busca ahora en lo posible lugares más retirados, donde no haya aglomeración. Seguro. Daniel, ¿y a vos cómo te ha tratado la pandemia? Bueno, mira, la verdad es que para mí fue una ocasión especial porque me agarró en Córdoba a mí, y justamente lo que usé cuando venía, digamos, veía el tiempo que venía por delante, que la verdad se iba prácticamente un panorama que en 2 meses se fue oscureciendo así rápidamente. Uno veía ya las noticias que venían de afuera, que la verdad sorprendió a la política no solo acá, sino en todos lados. Si uno ve el mensaje de la Asamblea Legislativa, que fue los primeros días de marzo, de Alberto Fernández, no estaba ni siquiera mencionado este tema en particular. O sea, fue un tema, la verdad, que sorprendió mucho a la dirigencia política mundial, y eso fue un poco a mí lo que me llevó, primero en algunas columnas, a reflexionar un poco, que fue una de las primeras columnas, me acuerdo, que escribí con este asunto, que era la primera vez de que la humanidad vivía la experiencia de una pandemia en tiempo real. Y cuando yo decía en tiempo real, en realidad tenía que ver con el tema de que tenés hoy un nivel de conectividad física tan grande, estaciones de trenes mundiales que por ahí, por las que circulan, sobre todo en Oriente, alrededor de 8 o 10 millones de pasajeros por día. Después vuelos, por ejemplo, si uno piensa entre China y Japón, 230 vuelos semanales. Entonces, ahí empecé a pensar un poco todo este escenario que se iba abriendo, y ya te digo, en la medida que fui escribiendo cosas, veía también que para la Argentina se abría como una ventana dorada, en particular, sobre todo por el tema de que venimos hace 50 años arrastrando problemas recurrentes que no podemos resolver. Entonces también ahí me puse a escribir un poco sobre eso, y bueno, ya te digo, ahí se fue armando la idea de tirar un poquito más largo y escribir un libro que, digamos, con una reflexión, con un ojo puesto. Esto es un poco, yo te diría, la novedad del enfoque, desde donde me paré yo, que el tema con un ojo puesto en el escenario internacional nuevo que digamos está vigente, que está operando hoy para Argentina, pero también un ojo puesto en los problemas crónicos que tenemos, y donde nosotros no podemos, yo creo, a nivel de cualquier ejercicio que hagamos de análisis de los temas internacionales, descuidar de que, digamos, si uno ve, Argentina, de los pocos países hoy a nivel mundial, es, por ejemplo, una reliquia entre los países que no ha podido resolver el problema de la inflación, por ejemplo.
Claro. Son, ya te digo, hay países que directamente ni se acuerdan lo que es. Entonces, y después otro tema, una evidencia muy importante, Raúl, que es el tema de que nosotros nos entusiasma mucho, inclusive estamos siguiendo hoy en línea una noticia muy buena de que están de nuevo disparándose los precios de la soja, prácticamente a los niveles, están pisando los niveles que tuvimos en los 2000, en esos años dorados, a principios de los 2000, pero digo, más allá de eso, no fue el primero, ya habíamos vivido un episodio a principios de los 90, que era de otro origen, que era entrada masiva de capitales que venían por las privatizaciones, o sea, inversión extranjera, en este otro caso, aumento de los bienes, de los productos primarios nuestros de exportación, y lo mismo, tuvimos, ya te digo, espasmos de crecimiento de 4 o 5 años, muy fuertes al doble dígito, también un tema que llama la atención, esa gran capacidad que tiene la Argentina de levantar y de crecer rápidamente, pero después nos desinflamos en las dos ocasiones y la realidad hoy te dice que en términos del ingreso per cápita estamos parados hoy en el mismo nivel, un tema que menciono especialmente en este libro, Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva Guerra Fría tecnológica. Un tema que menciono especialmente es el tema de que estamos parados en términos de ingresos per cápita en el mismo nivel del año 1975, que son alrededor de 14.000 pesos de mediados de los 2000. O sea, no hemos logrado en casi 50 años elevar el estándar material de vida de la población, con lo cual, por eso te digo yo, o sea, que tenemos que tener un ojo puesto en lo que está pasando afuera, pero hay un tema que tiene que ver con la política nacional y una serie de reformas que no hemos encarado oportunamente todas las veces que se abrió alguna ventana de oportunidad, y que son las que hacen de que en definitiva hayamos podido aprovechar o explotar, digamos, efímeramente cualquiera de estos escenarios de bondad o de vientos de cola que le llaman, que te traía, que por definición siempre son, nunca son eternos los vientos de cola, son temporarios, siempre los escenarios internacionales son cambiantes. Y bueno, yo en este libro en particular es como que analizo justamente 5 episodios muy importantes, arrancando desde la caída del muro de Berlín, y cómo se produjeron impactos en cada uno de ellos a nivel de la Argentina, pero que en ningún caso de ellos, vos fíjate que tanto lo que fue la caída del muro, después la de las Torres Gemelas en 2001, la crisis financiera de 2008, después, bueno, obviamente todo este escenario que abrió la victoria de Trump en su momento en 2016, y después esto que terminamos hoy en estos días viviendo la pandemia, pero es como que han ido, digamos, generándose cambios en el escenario internacional, pero la Argentina no ha tenido capacidad de aprovecharlos y de generar las reformas y las políticas, digamos, que fueran cambiando esta realidad que te describía yo de principios de los años 70. Yo ahí lo menciono en el libro, que a los argentinos nos prendió mucho hasta esta serie Dark que dan en Netflix, que son como una especie de túnel del tiempo que te permite ir 33 años para atrás. Bueno, hemos encontrado una suerte de esos túneles que nos ha llegado en términos materiales a principios de los años 70 y no hemos tenido capacidad, digamos, de producir los cambios necesarios. Bueno, yo ahí justamente en el libro hago un ejercicio de plantear un tema para debate, sobre todo en especial de la dirigencia política, es el tema de una serie de cambios que tenemos que disparar a nivel local para poder, adaptarnos con éxito a este escenario internacional que tenemos, que está marcado hoy, que es muy diferente al de los 70. En aquel momento era un mundo sobre todo muy marcado y determinado por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, este mundo nuevo, sobre todo el que se abre después de la caída del muro y la implosión de la Unión Soviética, tiene que ver con el ascenso
un coloso oriental que es China. Totalmente. Ahora, Daniel, digo, ahora nos metemos de lleno en eso, pues me interesa, me fascina y además el planteo de tu libro, pero para ingresar a ese ámbito me parece que también es bueno poner en la mesa, te escuchaba atentamente y la verdad que con vos desasno mi ignorancia, ¿eh? Me permitís crecer cada vez que te escucho y cada vez que charlamos porque uno encuentra en tus palabras quizás lo que muchas veces pensamos, muchas veces le contamos a la audiencia, pero siempre es bueno que una persona como vos también haga este planteo y esta semblanza de lo que ha sido la Argentina. Ahora, adhiriendo plenamente a lo que es tu análisis, la Argentina la verdad que parece que hiciéramos esfuerzos para fundirla, para hundirla y no podemos, porque en realidad no vemos que haya una dirigencia política fundamentalmente, una dirigencia empresarial, gremial, que plantee una Argentina diferente, una política donde se pueda consolidar puntos claves que se conviertan en políticas de Estado y que a lo largo de los años, independientemente del que gobierne y que con la impronta que le pueda dar adelante, esas políticas puedan tener continuidad. Acá el que gana quiere borrar todo lo que hizo el anterior, no importa si estuvo bien, estuvo mal, o si es bueno o si es malo. Y por otro lado, vemos cómo en esto de las posibilidades que se presentan a la Argentina hacia el mundo, nunca las aprovechamos porque las rencillas internas, la bendita grieta, en la elección que viene, tenemos un recorrido muy corto los argentinos en ese trazo grueso de la vida, donde no logramos avanzar pensando en que podemos convertirnos en algo importante, donde dejemos de pensar de que el recurso para el empresario tenga que ser ganar la licitación del Estado, que a veces y la mayoría de las veces no vienen por derecha, sino vienen por el peor de los costados y terminamos con los hechos de corrupción que todos conocemos. Y ese camino para la Argentina, la verdad, es lamentable que de generación en generación se va transmitiendo y no para bien, sino que vamos copiando los viejos vicios. ¿Vos tenés un poco esa idea? Mira, absolutamente compartida, y yo creo que en eso, yo lo que te diría a favor de la dirigencia política en general, que ha tenido una gran capacidad de asegurar su supervivencia. Claro. Fíjate, cuando fue un episodio terminal como el de 2001, la gente en ese momento planteó el tema que se vayan todos y la dirigencia política se abroqueló y dijeron nos quedamos todos, y en definitiva se quedaron todos. Y la verdad es que hay un tema que en eso hay que reconocerle, que toda la dirigencia política ha tenido una gran capacidad para, sobrevivir, autoprotegerse, y lo que, por supuesto, en estas cosas pasa muchas veces, que las rupturas y las pérdidas de gravitación, como las que ha tenido Argentina a lo largo, sobre todo en términos objetivos, los últimos, yo te diría que hay un año como un punto de quiebre fundamental, que es el año 1975, objetivamente, en términos de ingresos per cápita, o sea, o del tema de indicadores de pobreza. Estábamos hablando de alrededor de un 6% a mediados de la década del 70, con un desempleo prácticamente inexistente. Sí, un tema embrionario recurrente que prácticamente atraviesa toda la historia argentina, yo te diría desde fines de los años 40, que es este fenómeno de la inflación, que es un fenómeno que el mundo más bien lo conoce, sobre todo el desarrollado. Pero seguro que lo que te digo yo es que lo que ha tenido una gran capacidad la clase política, la dirigencia política, ha sido el tema de administrar decadencia en ese aspecto, y como obviamente no se producen nunca fenómenos así de caídas abruptas o de disrupciones de un momento para el otro, sí ocurrió en 2001, o sea, ahí tuvimos como el primer gran, yo te diría, la gran... prácticamente ahí Argentina tiene la mayor caída del último siglo, después de la registrada en la crisis de 1930. O sea que fue esa, yo te diría, el primer gran susto que se pega a todo lo que es la dirigencia, como la que mencionabas vos, no solo la política, sino también la empresaria, la sindical, todo es como que en ese momento se desayunan realmente con una caída abrupta y un empobrecimiento muy fuerte en términos de, estamos hablando de
picos de pobreza del 50%, de tasas de desempleo de 15 puntos, prácticamente en términos de Producto Bruto yo te diría que es como que le han sacado un año al almanaque de la Argentina en aquel momento. Eso es como que fue un gran susto. Ahora digo, más allá de eso, lo mismo, eso no tuvo ni siquiera ese susto la capacidad de lograr, que yo diría que el efecto podría haber sido, por ejemplo, el efecto que tuvo la Segunda Guerra para Europa, de generar cambios profundos, cambios de conducta. Bueno, en Argentina el 2001 no lo terminó logrando, y lo que vimos es que, ya te digo una cosa, si no fue esa crisis de semejante profundidad, tuvo la capacidad de generar los consensos, los programas, las ideas para salir adelante. Obviamente yo lo que planteo, un poco está en un gran ejercicio que hago en el libro, es que me da la idea que este segundo gran golpe, que por supuesto va a ser mucho más profundo que el golpe que están viviendo otros países, como lo hemos visto ahora, Argentina, esta crisis. ¿Me escuchás bien ahí, no? Perfecto, 10 puntos. Bueno, esta crisis argentina la agarra hablando de comorbilidades de salud. Bueno, esta crisis a nosotros nos agarró con comorbilidades económicas que no tenía ningún otro país. Y vos fíjate, por ejemplo, en ayudas estatales tienen que sacar este tema de ese ingreso IFE, que apenas han sido 3 pagos de 10.000 pesos. O sea, Argentina enfrenta esta crisis con un problema: no tiene moneda, no tiene respaldo fiscal, no tiene ahorros, y no solo eso, sino de que la tiene que encarar a la crisis en simultáneo con un proceso de reestructuración de deudas de un crédito que no había llegado a pagar la primera cuota. Entonces, realmente lo que te digo es que el balance, y acá quiero ser cauto con esto, si bien el balance, yo te diría, todo el proceso democrático en la Argentina, si bien en el plano social hemos tenido la capacidad de generar, por ejemplo, ni hablar desde el comienzo de la democracia con el tema del enjuiciamiento a las juntas militares, bueno, ha habido toda una cantidad de avances, derechos sociales, todo este tema de divorcio, matrimonio igualitario, una cantidad de cosas. Después, bueno, el tema la asignación universal, coberturas, derechos sociales, o sea, eso sin duda que tiene que ponerse en el haber del proceso democrático. Ahora, en términos del balance económico, realmente lo único que puede, digamos, generarnos esto es vergüenza. O sea, el balance económico de todo el proceso que va desde el año 1975 en adelante, y bueno, del 83, no ha logrado salir la Argentina de ese proceso de decadencia que se inicia, como te decía yo, a mediados de los 70. Es como que y eso, por eso yo insisto con este tema que también me parece que de la Argentina es necesario. Nosotros no podemos hacer un análisis frío, digamos, y distanciado de lo que somos nosotros mismos en cuanto a todo el proceso internacional, ya que lo que hemos visto es que con escenarios cambiantes, justamente lo que no han tenido la capacidad. Imagínate, por ejemplo, a principios de los 90, Argentina recibió 75.000 millones de dólares para todo lo que fue el proceso de privatizaciones. O sea, estamos hablando de una cantidad realmente, si uno la ve en términos per cápita, yo te diría que fue mucho mayor digamos, el proceso de recepción de inversiones como el que en su momento tuvo China en esa década, que fueron alrededor de 300.000 millones de dólares que fluyeron a plantas industriales, a un montón de industrias, sobre todo de los países occidentales que se radicaron en ese momento en China. Bueno, Argentina, ya te digo, recibió, hay momentos acá que se habla de un plan Marshall, ese plan de reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra. Bueno, Argentina ha recibido por estas olas internacionales como esa que ocurrió en los 90 y después en los 2000, ingresos prácticamente que son equivalentes a los de un plan Marshall, y no han tenido la capacidad, lo que te digo yo, de desviar la trayectoria de este proceso de decadencia que,
como te decía yo, abarca estas décadas, y eso tiene que ver sin duda. Por eso yo insisto con esto: cualquier ejercicio que hagamos nosotros tiene que ser hecho de puertas para adentro, sin perder de vista, por supuesto, esta coyuntura internacional, pero el mundo ya no. Hoy veo noticias que dicen, no, vienen los chinos con inversiones en trenes, bueno, hemos visto eso durante los últimos, yo te diría, 30 años, donde el mundo generó escenarios donde acá tuvieron impacto, consecuencias, pero lo que no hemos logrado, esto que estabas comentando vos, todo este proceso de falta de consenso de la dirigencia política, de falta de un programa estable, del tema de gobiernos que cambian y empezar todo de nuevo, uno que te dice de que la política monetaria son las metas de inflación, otro gobierno que viene y te dice que no sirven para nada, uno que dice que el ajuste de los créditos se hacen por UVA, el otro que llega y dice que eso no sirve. O sea, todo eso que ha sido parte de los vaivenes recurrentes de la Argentina realmente coloca en las asignaturas pendientes, hay una parte que sí o sí solamente puede ser hecha por los argentinos, y no podemos esperar que venga ningún milagro chino, como ya ocurrió, lo que te digo, entre el año 2003-2007 prácticamente crecimos al doble dígito a raíz de una atracción de que ese es un mundo. China es previsible que se mantenga. Vos imaginate, China es un país de 1.400 millones de habitantes, con 1.000 millones de habitantes que nunca se han subido a un avión, que están en un proceso de incorporación y de expansión de la clase media, que eso hace previsible de que China tenga mucha demanda de alimentos y todo lo que está, digamos, asociado a los alimentos, como el tema del agua, de la energía. O sea, hay una cantidad de cosas de que Argentina puede esperar descontar un escenario favorable para cosas que produce. Ahora, Claro, pero en ese contexto, los chinos no. te decía, en ese contexto también uno se para y ve a la Argentina desde qué lado, de que a la dirigencia genera consensos para fomentar la grieta, para que aquellas segundas o terceras líneas fundamentalistas de los partidos políticos se peleen entre ellos por temas que a la dirigencia política les importa poco. Sí les importa mantener esta falsa grieta para que todo el mundo crea que hay divisiones, que hay peleas, que hay diferencias sustanciales e ideológicas entre el campo de la política, y en verdad los muchachos siguen siendo los mismos de siempre, no tienen políticas de fondo y sí mantienen la estructura política, porque en el contexto de esta pandemia, si alguien no hizo el ajuste en este país fue la política precisamente, ¿no? Y lo ves, lo estás viendo ahora. Por eso yo lo que digo, y es una apuesta, y yo hablo ahí justamente en el libro del tema de un poco de soñar despiertos quizás, es el tema de que siendo hijos del rigor, digo, si no tuvimos la capacidad, hemos visto el precipicio varias veces, no solo, pero tuvimos la capacidad de generar, por ejemplo, en todo lo que fue en el ámbito de del proceso, como te decía yo, en los 80, el tema de las juntas militares, todos hemos tenido la capacidad, los argentinos, de generar procesos por ahí o medidas ejemplares a nivel mundial que son puestas como ejemplos en todos lados. Yo de alguna forma lo que te digo es que en el plano económico, así como el 2001 no tuvimos la capacidad de que realmente, vos decís, somos hijos del rigor, y de que realmente haber no solo visto, sino haber experimentado el precipicio prácticamente. Si eso no tuvo la capacidad de generar estos cambios de conducta, de comportamiento en la dirigencia política, que uno no puede esperar, porque ya lo vimos en 2001, como te decía, dijeron que se vayan todos y se quedaron todos, porque uno no puede esperar que mágicamente las coyunturas produzcan grandes disrupciones en el plano dirigencial, digamos. Eso es un recambio que es un proceso mucho más lento. Entonces yo creo que esta, de alguna forma, no te voy a decir que es la última oportunidad que tenemos, porque nunca ocurre eso. Lo que sí te digo es que las ventanas de oportunidad que ofrece la historia y las coyunturas políticas tampoco son ventanas que están abiertas recurrentemente todo el tiempo. Esto realmente se le ha abierto con todo este tema de la pandemia. Yo ahí en el libro hay un capítulo en especial donde sugiero
por ejemplo, un nuevo paradigma de organización del Estado en la Argentina. O sea, no podemos esperar de que, aparte por un motivo en particular, acá muchos están planteando la idea de que Argentina salga de esta crisis con mucho activismo y mucha presencia del Estado, pero justamente un problema que tenemos, que nosotros hemos dinamitado todas las herramientas de las que dispone un Estado en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, uno es la moneda. O sea, es una realidad de que el gobierno, por más voluntad que está planteando en este momento de darle cobertura a las empresas con el ATP, con la IFE, no tiene con qué. O sea, dinamitó el crédito externo, dinamitó la moneda. O sea, uno lo ve, cualquier cosa que vas a comprar. El mes pasado la inflación de alimentos y bebidas dio 6%. O sea, una realidad, encima para colmo un índice que pega selectivamente mucho más fuerte. El otro día Cristina hablaba en el escenario del tema que hay que recuperar el consumo. Bueno, pues con una inflación de ese calibre no sé cómo podés hacer para recuperar consumo en los sectores populares que están viendo cómo se le derriten los billetes en la mano. Entonces, lo que te digo es que me parece que esta situación puede tener la virtud y la tenemos que aprovechar por ahí para hacer todas las cosas que no hicimos en el 2001 cuando experimentamos el precipicio prácticamente como nadie. Por ejemplo, este año vamos a caer 11% a nivel económico, una caída récord a nivel mundial y encima con un índice de inflación que no baja de los 40 puntos, un doble dígito de desempleo. O sea, realmente la situación, más allá de los números que se están viendo de la pandemia, son y van a ser mucho más dramáticos en el ámbito de la economía. Me parece que esta es una oportunidad única que se nos presenta para encarar las reformas y además sin miedo a las palabras. Acá cualquier cosa que vos hablas de reforma y nomás dispara, dicen no, quieren, no, es disparar las reformas absolutamente necesarias que a las que te obliga esta situación. O sea, es una realidad y no solo esto, sino por supuesto yo lo analizo en el libro, en otros países también en particular vimos, por ejemplo, cómo hizo agua el sistema sanitario en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un gasto en salud per cápita que duplica prácticamente al de Alemania y al de Corea del Sur. Sin embargo, los indicadores de países como Corea del Sur o de Alemania han sido mucho mejores. Estados Unidos, eso te está hablando a las claras de que hay espacio y necesidad de encarar procesos de reforma y cómo no los va a haber en el campo del Estado argentino. Bueno, la propia Cristina el otro día reconoció en su discurso que Argentina se debió a una reforma integral del sistema de salud, que ese es un tema que yo lo tengo desarrollado, justamente mencionado en el libro en particular, que es el tema de hacer una especie de homogeneización o de racionalización de estos tres sistemas complementarios que tiene la Argentina, que son el sistema público de salud, las obras sociales y las prepagas. El tema de avanzar una integración de eso para obviamente tener, o sea, una realidad, digamos, Argentina tiene que ir un proceso de racionalización de recursos que no significa de ninguna manera achicar presupuestos, sino simplemente potenciar cada moneda que se utiliza, que se gasta desde el Estado, digamos, que cada moneda realmente tenga los multiplicadores que tiene que tener. Pero vos decías algo muy puntual y fuerte en esto cuando hablabas recién de lo que han dinamitado, pero en este país, entre otras cosas, además de que adhiero a lo que planteabas, han dinamitado el poder de la palabra, han dinamitado el poder de la credibilidad en lo que te ofrece el Estado, han dinamitado que con ese peso que habría que darle valor, lo han partido en 20 porque lo tienen que fundamentalmente redistribuir para la conveniencia y el clientelismo político. Digamos que la Argentina, para poder despegar y tomar este viento de cola que sería favorable y que puede darnos esta alternativa diferente, este cambio que todos anhelamos, por lo menos los que estamos de la actividad privada y que no vivimos de la política, se torna difícil cuando aquellos que son los ejecutores de esa reforma, donde debiera haber una reforma judicial en serio, una reforma del Estado en serio, una cultura del trabajo. Venimos de varias generaciones que el pibe vio al padre y el padre al abuelo que han vivido de los planes del Estado, no conocen la cultura del trabajo. Digamos que todo este
ensamble de cosas que han marcado el destino de la Argentina y va a costar bastante laburo para poderlo modificar y reestructurar y no nos va a llevar un tiempito corto, me da la sensación. Y encima, para colmo, lo que te digo yo, en este escenario de este mundo, que es el que analizo bastante en el libro, es un escenario nuevo donde prácticamente toda la actividad, vos decías la desaparición del trabajo, bueno, el trabajo hasta mediados de los años 70 tuvo mucho que ver y eso fue el desarrollo del conurbano bonaerense, tenía que ver con la industria manufacturera, bueno, esa industria manufacturera está toda hoy localizada en China y prácticamente es imposible competir en cualquier rama que vos la busques, mantener una industria textil, por ejemplo, en Argentina, lo estamos viendo con las electrónicas, con un montón de industrias, prácticamente es imposible competir en pie de igualdad con ninguna de las industrias. Eso es un poco lo que produjo una disrupción a nivel social dentro de Estados Unidos y de los países desarrollados en el sentido de haber sufrido el desmantelamiento de todos los aparatos prácticamente industriales, con todas las consecuencias que ello produce en el campo del mundo del trabajo. Entonces tenés esta realidad, lo que vos recién comentabas, con todo un segmento sociales enormes viviendo de los planes que no podrían en muchos casos ser de otra manera, porque tenés, ya te digo, en este mundo, prácticamente en este escenario actual, hay dos fuentes de riqueza a las cuales, y que yo sugiero fuertemente en el libro, que Argentina tiene que mirar con atención. Por un lado, todo lo que es producción de alimentos, donde Argentina tiene ventajas competitivas evidentes, tiene productividad y todo eso, obviamente que es incorporar conocimiento, valor agregado, todo eso ahí. Esa es una de las fuentes de riqueza. Ahora la otra tiene que ver con la de un mundo nuevo, donde Argentina también tiene algo que decir, que es este mundo del conocimiento y de las tecnologías de punta. Argentina tiene instituciones, vos tenés una que está ahí muy cerca, que es por ejemplo el caso del INVAP, que está en Bariloche, el tema de la producción de satélites, emblemático, todo lo que es las industrias estas que tiene que ver. Argentina ha logrado ahora meter en la galería de los unicornios estas empresas tipo Mercado Libre, Globan, algunas cosas de ese tipo. Bueno, hay dos elementos y sobre todo este mundo que tiene que ver con el tema de el mundo que tiene la capacidad, digamos, de generar divisas, donde está la competencia más caliente entre Estados Unidos y China y los países occidentales. Bueno, Argentina tiene con qué meterse en eso, tiene que decir, y es el que puede generar cambios en el estatus material y lo que decíamos, estos indicadores de ingreso per cápita, de que se ha ido rezagando Argentina en los últimos 50 años. Ahora, para tener competitividad en esos sectores y en esas ramas, eso necesita un programa, un Estado muy eficaz en el plano de la provisión de educación. Y lo que hemos visto como Argentina se ha ido rezagando, o sea, como que está yendo a contramano de las posibilidades que tener, digamos, para participar, digamos, con éxito en todo lo que tiene que ver con este mundo de la innovación y donde está la carrera entre Estados Unidos y China, que tiene que ver con la biotecnología, la robótica, la pelea por el control del espacio, todo el tema de inteligencia artificial. Todo esas, el tema de Internet de las cosas, que hay muchos procesos industriales hoy que se están manejando a través de redes impresoras 3D. Este es un mundo donde no podemos descartar, es más, de hecho ya está habiendo experiencia de proteínas que se están generando a través de máquinas, o sea, la carne es carne artificial. Seguramente en una década más o menos vamos a tener procesos masivos donde vos vas a ir a los supermercados y vas a tener carne que ha sido producida en laboratorio, a partir obviamente de haber podido sintetizar todo lo que es prácticamente simular lo que es un animal. Entonces, ya te digo, con todo ese proceso que viene por delante, Argentina, ya te digo, está en un brete muy grande porque, como decías vos, ha habido una pérdida
se ha desenganchado de ese mundo del trabajo que entró en crisis, que es el mundo digamos, de la revolución industrial, que entra, por supuesto, en crisis a mediados de los 70. Bueno, es como que Argentina ahora, para volver a engancharse ahí, se va a enganchar a un mundo donde prácticamente la industria ha desaparecido, es una reliquia, y la poca que queda está toda radicada en Oriente, donde por supuesto los orientales tienen la capacidad por población, por escala, imagínate que hoy Argentina, ni siquiera con Brasil, Estados Unidos y México todas juntas, no tiene la capacidad prácticamente de empardar en población a China. O sea, realmente hay cuestiones de escala que hacen que prácticamente el eje del mundo se ha estado desplazando hacia ese lugar, y como te decía recién, hay dos componentes, dos ejes que son fundamentales para poder trabajar la agenda de lo que viene, y te digo, muchos tienen que ver con uno donde Argentina hoy está actuando ya, que con todo el tema de lo que es agropecuario, pero lo que hemos visto, no tiene la capacidad. El sector agropecuario argentino genera alrededor de $1.200 per cápita, digamos, en la Argentina. No tiene, si uno lo compara con, no sé, nomás acá Chile, como $3.500 el complejo agroexportador, en el caso de Australia unos 9.000 per cápita. O sea, el mundo agropecuario, de los alimentos, de la producción, esto que entusiasma mucho a algunos, que es que nos constituyamos en una granja avícola o porcina de China. Bueno, eso no tiene la capacidad y no va a tener la capacidad de expandir el bienestar material de la Argentina. Entonces, ya te digo, el otro ojo lo vamos a tener que tener muy puesto en todo este mundo que tiene que ver con la innovación, en el tema de invertir no menos de 3 o 4 puntos del producto en ciencia y técnica y cosas de ese tipo, donde realmente lo que estamos viendo es que Argentina, al contrario, ha sido apartada. Los estándares educativos se han ido degradando, y si bien hoy está en vías de recuperar un poco, ya te digo, en términos de los estándares de cualquier país, no sé, Israel, Corea, cualquiera de esos, la inversión argentina en educación, en innovación, en ciencia y técnica, todavía está muy por detrás. Así que realmente te digo, hacia futuro, hoy tenemos un panorama que es negro, pero si la dirigencia política, empresarial, sindical y social no pone los patitos en fila, ese panorama va a virar de negro a dramático. Seguro. Daniel, hablemos de Estados Unidos versus China. Haciendo un repaso a la historia después de la caída del muro de Berlín, donde uno pensaba que era la historia marcaba para diezmar a la Unión Soviética, en algún punto, como diríamos en el interior, ese objetivo dio de última crecimiento a China, lo cual a Estados Unidos, China sería como un hijo macho, como dirían en el campo, ¿no? Sí, mira, ahí la verdad es que se produce porque hay un cambio de paradigma en la política exterior de Estados Unidos, y sobre todo tuvo que ver con un famoso viaje que hace Nixon, que decía Nixon va a la China en el año 72, y fue el tema de vincularse con ese mundo que prácticamente era desconocido en Estados Unidos y que tenía una imagen muy negativa a partir de todo lo que había sido el involucramiento de China, digamos, había estado detrás de la guerra de Vietnam, y sobre todo del bando que termina ganándole la guerra a Estados Unidos en Vietnam. Y a partir de ahí comienza a emerger, por supuesto, en ese momento tenía una visión utilitaria este acercamiento a China, que era el tema de balancear el poderío soviético en Oriente. Ahora, en general todo el enfoque de la dirigencia política americana, sobre todo yo te diría, vos mencionabas el caso de Berlín, desde los 90 fue el tema de estimular todo lo que era el proceso de incorporación de China, digamos, a las instituciones como la Organización Mundial de Comercio, y después estimular todo lo que era el proceso de erradicación de plantas. Hay un montón de plantas industriales americanas, como por ejemplo el caso de 3M, que se van a producir a China, y
había un enfoque que tenía que ver, yo te diría, con un paradigma que era más bien de corte liberal, que era que pensaban los americanos que aumentando la esfera del intercambio económico y la esfera de los negocios, que esa iba a ser una forma por la cual vos ibas a achicar la esfera de influencia política del régimen chino. Y ahora lo que ocurrió, a ver, fue una visión bastante inocente, naif, es que China gradualmente fue apareciendo, yo le llamo un nuevo animal en el zoológico, que es una combinación de un régimen, digamos, de un sistema capitalista, que es más capitalista que, digamos, muchos países capitalistas, pero por otro lado un régimen político de corte autoritario, que es más autoritario que un montón de países donde uno está viendo esto, donde prácticamente, por ejemplo, el caso del buscador Google no funciona en China porque estaba toda tabicada las búsquedas, digamos, empezaron a controlarlo, la censura, hasta que directamente lo expulsaron. Entonces, lo que aparece de repente es un competidor de clase mundial que está, yo te diría, en algunos aspectos todavía rezagado. Si uno ve, por ejemplo, en el plano militar, el gasto militar chino es apenas un tercio del gasto de Estados Unidos, y después en todo lo que es el liderazgo tecnológico, si bien China viene recortando el tema del liderazgo americano en el terreno tecnológico, obviamente todavía Estados Unidos tiene por lo menos, yo te diría, unas 2 décadas por delante, pero lo que uno ha visto es que China, con una visión, por supuesto, muy paciente que tienen del tiempo, y después inversiones muy fuertes estatales, donde, por supuesto, no solo tienen que ver con el tema de cooptar y de invertir enormes cantidades de recursos en universidades norteamericanas, de entrenar gente, de copiar cosas, de robarlas eventualmente, digamos, han tenido, digamos, uno lo que está viendo es que va a un mundo que está prácticamente virando, y donde se produce, por supuesto, hoy a nivel, lo que te diría que como un antes y un después, fue un tema, un hito, fue la aparición de Trump, en el sentido de un cambio del paradigma respecto al tratamiento de Estados Unidos y respecto a China, que es el tema de ver de que con la expansión de los negocios del régimen capitalista no ibas a producir y no ibas a generar ningún tipo de mella en el sistema político chino. Entonces lo que estás viendo hoy es un mundo que emerge, donde por supuesto uno no puede esperar hoy ningún tipo de enfrentamiento militar directo, pues siguen por supuesto operando las mismas digamos, las mismas condiciones prácticamente de la disuasión nuclear de posguerra, pero uno lo que está viendo hoy es que China, utilizando herramientas de expansión económica, uno que cito y que trato especialmente en mi libro, que es el tema de la Guerra Fría tecnológica, que es el tema ahí donde se está desarrollando una batalla caliente, es la expansión y la instalación de estas empresas como Huawei en los países europeos, que es una red, digamos, que le da prácticamente estos sistemas que nosotros tenemos hoy, que le llamamos 4G, bueno, tiene una conectividad que es prácticamente de 10 veces la velocidad que tienen los sistemas 4G, y con los cuales China estaba entrando ya en Italia, en Inglaterra, en Alemania, y por supuesto Estados Unidos le empezó a atajar, y esa es un poco el área, yo te diría, en este momento de competencia más caliente, y donde lo que por supuesto uno no puede esperar en el terreno militar, no vamos a poder esperar tampoco de ninguna forma una guerra fría a la vieja usanza, como la que se produjo entre Estados Unidos y Rusia en su momento. Bueno, lo que vamos a ver es un fuerte proceso de puja en el terreno tecnológico, y sobre todo también de presencia a nivel de inversiones, como lo estamos viendo acá en Argentina, donde vemos que China tiene una política sobre todo de expandirse económicamente en algunas áreas como infraestructura, el tema de, por supuesto, facilitarte el desarrollo de infraestructura para, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la salida de alimentos y la explotación de energía.
y por ahí digamos por el lado de Estados Unidos, por ahí una inversión más concentrada en los sectores de servicios, y yo te diría que tienen que ver con por ahí temas financieros o empresas de manufacturas, pero bueno, uno lo que está viendo de alguna forma, que esa competencia que es muy caliente en temas tecnológicos, sobre todo en este momento en Europa, uno lo que está viendo que por supuesto en el caso de América Latina hoy está, diría, más distante y más repartida, en el sentido que está más especializada en China en sectores tradicionales como construcción, el tema de construcción de represas, el tema de algunas, bueno, como este tema de esa base de investigación que tienen en el sur, en Brasil mucho en infraestructura, y en el caso de Estados Unidos, por supuesto, está más concentrada en el tema de servicios, temas de finanzas, temas de tecnología, empresas que tienen que ver con estas, por ejemplo, que tiene una base Amazon, por ejemplo, en Brasil grande, cosas de ese tipo. Pero, como te decía, lo que tenés hoy es esto, que es a nivel internacional una puja que, a diferencia de la de aquel momento, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se planteaba entre dos sistemas, no solo políticamente divergentes, sino económicamente divergentes. Bueno, hoy lo que tenés es un sistema donde no hay ningún tipo de contradicción en el tema de que son dos regímenes absolutamente capitalistas. Eso un poco te está marcando, digamos, una de las, yo te diría, de las características del tiempo que viene por delante. No hay ninguna contradicción en torno a la discusión acerca del sistema económico. Al contrario, China ha profundizado el sistema económico americano en un montón de aspectos. Lo que sí, por supuesto, uno lo que ve hoy, que es una pelea, por supuesto, que se va a profundizar a nivel, digamos, que a medida que pase el tiempo, que es la contradicción entre dos sistemas políticos, que por supuesto uno es de corte netamente autoritario, y por el otro lado el de Estados Unidos, que sobre todo después de la aparición de Trump, bueno, ahora está en una especie de brete, y sobre todo después de su derrota, es en el tema de una suerte de contradicción entre un sistema más de corte, yo te diría, liberal democrático, y este sistema de Trump de corte de populismo de derecha. Esos son como la discusión, y yo te diría el brete fundamental que se está planteando hoy en el seno de las democracias, sobre todo occidentales. Uno lo está viendo en Inglaterra con el tema de la salida del Brexit, del auge del conservadurismo popular, y bueno, todo el proceso ese que se está dando en Europa. Seguro. Y además la disputa a ver quién lidera ese proceso, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que uno, por supuesto, ha despertado alguna suerte de expectativa, porque Merkel y Alemania estaban quedando como la última isla, yo te diría, de liderazgo de corte liberal democrático. Prácticamente, obviamente, esta derrota, este triunfo de Biden, que yo, por supuesto, ahí en un capítulo final lo analizo bastante en detalle, abre una suerte de expectativa de que se recuperen un poco los vientos, que la balanza se incline un poco para el lado liberal democrático, pero en la medida que estas democracias occidentales agrietadas hoy a nivel social no tengan capacidad, y sobre todo el nuevo gobierno americano en Estados Unidos, ahí lo que vemos de que el trumpismo y Trump han quedado agazapados con muy buena capacidad, y eventualmente, si no da respuestas el nuevo gobierno americano, lo que vamos a estar viendo en las elecciones de medio término de 2020 y después posteriormente 2022, quizás es un revival de todo este proceso que se dio en 2016, que fue un poco, yo te diría, el disparador fundamental de toda esta reflexión que hago en el libro. Seguro. Daniel, como siempre, un gusto hablar con vos. Te agradezco que me hayas dedicado tantos minutos, y estaremos hablando seguramente en cualquier momento, porque siempre tenemos tema para conversar y profundizar, y para que la gente pueda ir viendo también estas opiniones que tienen la oportunidad de evaluar y considerar dónde estamos parados, y que sirva también para que muchos, que aquellos que logran ver solamente quizás
en el corto plazo, solamente puertas adentro de la Argentina, sepan que hoy todas esas puertas se han quedado sin cerradura. Esta las abre cualquiera y sin permiso, ¿no? Sí, tal cual. Digo, Raúl, es una, ya te digo, una... eh, me parece que, como te decía yo, una reflexión urgente que espero que la acompañen, por supuesto, obviamente en el arco de gente que está analizando los problemas de la Argentina, pero sobre todo la dirigencia política. Lo que te digo yo, esto realmente es una situación donde estamos y vamos a ver realmente en muchos aspectos mucho más dramática que la de 2001 y ya te digo, en la medida me parece que tenemos ahí la gran chance de aprovechar ese disparador para hacer todo este proceso de reformas necesarios que están pendientes y que la dirigencia no fue capaz de imaginar, no tuvo la audacia, el coraje, no sé, algo faltó. Bueno, ojalá que sea para bien. Bien, Raúl. Daniel, un abrazo enorme, buen año y lo mejor para vos. Te agradezco, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, que estés muy bien. Muy bien, así hablábamos con Daniel Montoya, este largo diálogo que compartimos con él, de casi 50 minutos. Me parece que bien valía la pena compartirlo con ustedes, ¿eh? Esto lleva a ustedes de la mano de Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones y de Fábrica de Pastas Artesanales La Luisita, del 25 de mayo 455 de la ciudad de Viedma.